existe, el cual lo he dividido en 5 capítulos, como es la introducción, la metodología, los resultados, la discusión y conclusiones, y finalmente las recomendaciones. Ahí podemos ver, he puesto 2 imágenes para explicarles más brevemente cómo es que nació esta idea de tesis. Acá en la imagen inferior se menciona a mí con la bomba más grande de la empresa, que ofrece la empresa a la clientela, la cual es la empresa Metso, es denominada MDM 900. 900 hace referencia al tamaño del diámetro de la succión de la bomba, 900 milímetros, y acá se ve una maquinaria denominada un corcel, la cual es una celda de flotación. Esta es la bomba en la cual se le ha hecho el estudio, es la MDM 500, 500 hace referencia en este caso al diámetro de la succión de la bomba, y el diámetro de la descarga de la bomba es 450 milímetros. Es menor justamente para ayudar a la diferencia de presiones. Acá vemos la brida que se utilizó para las pruebas hidrostáticas y su manual. Bien, como introducción tenemos cuál ha sido la realidad problemática, ¿no?, para iniciar todo este estudio. Ha sido la siguiente, ¿no? Las bombas centrífugas son bien conocidas en el rubro minero e industrial. Estas operan 24/7. ¿Qué significa esto? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Operan de forma continua. Justamente eso hace de que estas tengan problemas en un corto plazo, problemas de cavitación, desgaste de sellos, lo que son fracturas del material cuando está mal fabricado y demás. Entonces, en este caso, justamente como en la bomba de 500 milímetros de succión, a gran escala, la gestión de los flujos es mucho más complicada, ya que nos enfrentamos a problemas más grandes, bombas más grandes. Por lo tanto, la sensibilidad, los cambios de presión y velocidad y demás parámetros afectan de una forma mucho mayor. Afectan negativamente a la eficiencia hidráulica y energética de la bomba. Esto nos dijo Ayala Palacios en el 2019. Los antecedentes internacionales hemos puesto el más importante, García, en el 2022, el cual hizo la tesis titulada Análisis FD de una bomba centrífuga revestida en caucho para optimizar el rendimiento en pruebas hidrostáticas de la UNI, tesis de maestría, y antecedentes internacionales como Kumar en el 2021, en la tesis denominada Optimization of Rubber Line Centrifugal Pump Design for Mining Applications Using CFD de Mining Technology, el cual fue un artículo de investigación. Ahora, ¿cuáles fueron los problemas generales? Fueron de qué manera un modelo numérico permite analizar la previa hidrostática en una bomba centrífuga minera con revestimiento de caucho y diámetro de succión 500 milímetros. Ese fue el problema general. Y como problema específico hicimos 3. Para no repetir el nombre, el cual es largo, vamos a simplificarlo hasta bomba centrífuga. Entonces lo dice así, ¿no? ¿Cómo elaborar un modelo numérico que permita analizar la previa hidrostática en una bomba centrífuga? ¿Qué variables y parámetros intervienen en un modelo numérico para analizar la previa hidrostática en una bomba centrífuga? ¿Y de qué manera podemos validar los resultados del modelo numérico producto de analizar esa previa hidrostática? Vamos a abarcar 3 puntos. Cómo elaborar el modelo, identificar variables y validar finalmente contra algún método probabilístico o quizás de ensayos en campo. ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a evaluar cómo un modelo numérico permite analizar la previa hidrostática. Los objetivos específicos son describir la configuración de este modelo numérico que vamos a desarrollar. Luego vamos a identificar las variables y parámetros que intervienen en este modelo numérico. Y finalmente vamos a estimar la precisión de este modelo numérico para conocer su robustez y su validez para este estudio, mediante la comparación de los resultados de la prueba en campo versus la prueba en gabinete denominada CFD. La hipótesis general planteada es un modelo numérico permite determinar el comportamiento de la previa hidrostática en una bomba centrífuga. Las hipótesis específicas son: un modelo numérico permite analizar la previa hidrostática en una bomba centrífuga. Luego, las variables y parámetros identificados permiten analizar efectivamente el modelo numérico para analizar posteriormente la prueba. Y finalmente, se validan los resultados del modelo numérico para analizar la previa hidrostática en una bomba centrífuga. Ahora voy a mostrar la metodología seguida. El tipo de investigación es una investigación aplicada y tecnológica. El diseño es contemplado como no experimental. Sin embargo, ha habido lo que es recaudación de data en campo
pero según la bibliografía es considerado experimental, ya que no he manipulado directamente las variables, no he manipulado el manómetro, no he manipulado el torque de las bridas, simplemente he recaudado datos. Unidad de análisis es la presión y el comportamiento hidráulico. Luego la población de estudios son las bombas centrífugas en industria minera específicamente. Y el tamaño de muestra son las bombas centrífugas mineras que tengan diámetro de succión 500 milímetros. También los datos obtenidos de las pruebas hidrostáticas reales in situ. La selección ha sido por conveniencia, la selección de la muestra. Las técnicas de recolección han sido la observación, el método científico, finalmente el modelamiento numérico y finalmente el análisis e interpretación es cuantitativo comparativo. Continuando con la metodología, aquí hemos colocado los materiales usados, aparte de lo que es el gabinete de la computadora, mouse y demás, y los softwares son el banco de pruebas hidrostático, como se ve aquí. Aquí se ve el módulo, el panel de control para encender y apagar y controlar las pruebas hidrostáticas. Aquí está el recipiente contenedor de agua que viene de la acometida, ¿cierto? Que viene del agua del alcantarillado público, que se llena aquí mediante una válvula flotador. Luego acá tenemos, no se ve muy bien, pero es una bomba presurizadora que antes era manual y luego se cambió por una automatizada. Y acá tenemos una bomba centrífuga, la cual va primeramente a impulsar el agua desde aquí hasta la bomba mediante un juego de mangueras, para finalmente, una vez que ya está cebada la bomba, está completamente llena la voluta de agua, se apaga esta bomba centrífuga y se prende la presurizadora para agregar la presión. Se inyecta por este lugar, esta cavidad, la cual es la succión de la bomba y está sellada con la brida ciega. Aquí en la punta se van a colocar los manómetros, justamente como están detallados aquí. También vamos a usar el cronómetro y el recipiente volumétrico, el cual está aquí. Está calibrado para 750 milímetros. También tenemos acá como detalle adicional la brida ciega con la manguera presurizadora de agua con sus mecanismos antirrebote en caso la presión sea mucha. Ha habido accidentes en otras empresas en las cuales se rompe esta parte y el agua sale disparada y puede dañar a un operario. Acá se ve el tiempo inicio, tiempo final de la prueba y la presión objetiva de la prueba. Luego vamos a completar ya lo que es el procedimiento del objetivo específico 1, el cual dice, ¿no?, describir la configuración del modelamiento numérico. Para ello usamos el software Autodesk Inventor para, a través de los planos, diseñar la bomba, la voluta entera, es decir, la parte interna de la carcasa. No hemos diseñado la parte externa, ya que el estudio se centra en la parte del fluido, no en la parte mecánica. Entonces, luego de haber diseñado la voluta completa, hemos seccionado haciendo un corte y finalmente hemos reducido la escala 10 veces, una escala de 1 a 10. Finalmente se exportó al ANSYS mediante un archivo STEP y en ANSYS se utilizó, en ANSYS Display se hizo lo que es la anulación de rebabas, de extremos y demás. Y luego ya de haber pasado el Space Place se pasó a lo que es el ANSYS FX, que es el módulo que hemos usado. Aquí se ve todo lo que es el árbol de trabajo del ANSYS Meshing. Aquí ya asignamos lo que son las caras, ¿no?, el inlet, el outlet 1 y el outlet 2. Hemos asignado dos outlets porque se han hecho dos modelamientos numéricos y el wall, del cual es todas las paredes. Aquí se ve el mallado, el cual es refinado en zonas específicas, ya que mediante la bibliografía y la expertise que nos ha brindado la escuela, nos dice de que la zona mayor dinámica es la que nos interesa más para el estudio. Entonces, se hizo un mallado especial en la zona del inlet 2, el outlet 2 y el outlet 1. Aquí se ve el mallado, el cual es fino solamente en esos extremos. Ahora continuando. En ANSYS FX asignamos todos los parámetros de entrada y contorno para la simulación, en este caso estacionaria. Usamos aquí el modelo Free Domain, la presión de referencia 0 pascales, es opción estacionaria. El método usado es SST, Shear Stress Transport, ya que tiene mucha más robustez para este tipo de análisis. La temperatura del fluido es la de ambiente, 25 grados Celsius. El flujo es subsónico. Hemos puesto un opening, el cual es en la salida, en
denominada Outlet 1, Opening, ya que está abierto al ambiente. Estamos simulando una situación de fuga, justamente para ver lo que pasa en la vida real. Aquí dice Outlet, es un flujo subsónico, Página 52. presión de temperatura. Excelente. Y la presión relativa para este cálculo que es estacionario es 10 bares. Es estacionario también se asignó un inlet para que justamente haya flujo másico, ¿no? Inlet, outlet, hay flujo másico, entonces se da el modelo estacionario. 10 bares es la presión justamente simulada internamente. Luego hicimos una parametrización para simulación transitoria, en la cual ya es considerada bifásica, ya que considera el aire y el agua, ya que en el opening hemos localizado lo que es aire, con todas las características necesarias. Van a disculpar si es que no se ve este tema, ¿no? Es un temita ahí un poquito tecnológico, pero vamos a continuar. El agua, water, presión de referencia 0 atmósferas. Describimos acá la gravitación, las fuerzas gravitacionales, 0 en todas las direcciones, excepto la que va normal al agujero, el cual es menos 9,81. Le pusimos menos ya que es la dirección de la gravedad. Su modelo homogéneo, nuevamente el dedo SST. Activamos las condiciones de tensión superficial con los valores que nos dice la bibliografía, superficie continua, factor de velocidad 0 en todos los sentidos, y la presión relativa, la cual fue 10 bares, y activamos lo que son las relaciones de volumen de 1 y 0 en los inlet y outlet. Bien, ahora pasando al procedimiento, al objetivo específico 2, la cual fue cómo es que identificando las variables y los parámetros que intervienen. Usamos el inventor para hallar el volumen total de fluido, justamente con la opción que nos da inventor en la parte de mass y volume. Luego usamos ANSYS justamente para describir los parámetros centrales que se van a usar para el modelamiento numérico. Y también nos apoyamos en las normas. ¿Qué es lo que nos dicen las normas para hacer una correcta prueba hidrostática? Nos dice, no que nos dice el API, que nos dice el ANSI, que nos dice el ASME. API es un organismo bien conocido en el tema del rubro petrolífero y ANSI en la normativa de bombas. Específicamente nos hemos apoyado en la API 610 y la ANSI H1, este libro famoso usado por los mecánicos fluidos, la cual describe todo el funcionamiento de la bomba. Ambas concluyen de que la presión de diseño o de trabajo para una prueba hidrostática debe ser 1.5 veces la presión de trabajo. Esta presión de trabajo depende de la presión a la cual va a operar en el cliente. Justamente eso es un tema bien discutido. Algunos piensan que es la presión de diseño, pero en realidad es la presión de trabajo. Es decir, si tu cliente te pide que la bomba te da 5 bares, debes testearla como mínimo a 7.5 bares, ya que así lo exige la norma. Y eso es denominado el MAU. Entonces, continuamos. Ahora, para el objetivo específico 3, ¿cómo es que hicimos la estimación de la precisión del modelamiento numérico? Entonces, para eso, optamos por el método volumétrico de una prueba hidrostática real. Aquí vemos la bomba ya situada en el módulo de pruebas hidrostáticas. Es la bomba MBR 500 milímetros de succión. R porque es rubber line, es revestida en caucho. Las juntas son de caucho, es decir, si sacamos la carcasa, hay una carcasa de caucho interna en la cual está en contacto con el fluido y depende mucho de este torque. Justamente el jurado ormeño que observó en el tema de plan de tesis que eso estaba orientado a un tema estructural. Es cierto, pero la tesis se ha orientado al lado de mecánica de fluidos, ya que hemos analizado las líneas de flujo, la línea de corriente, las presiones. Un ingeniero estructural o mecánico hubiera analizado los torques, la resistencia estructural del fundido, pero en este caso nosotros hemos centrado al tema de los fluidos. Aquí se ve justamente el goteo o liqueo del agua producto de un mal torque posiblemente o un efecto geométrico. Entonces yo empecé a recaudar en una tina, en un recipiente. Aquí se ve la variación de presión en el tiempo, cómo es que presuriza de 9.6 bar, 9.9 y llega a 10 bares. Aquí se ve cómo se va llenando producto de la fuga de agua que se tuvo en la prueba real. Aquí estoy yo recaudando este volumen, el cual desconozco,
en un recipiente medido, para yo poder ahí recién conocer la capacidad que he medido en un tiempo determinado. Luego aquí vemos una vista ya macro, todo el paquete de datos que se hizo en ese entonces, en la previa versátil, y acá está el panel de control, en el cual van a ver los inicios y las paradas en esta prueba de versátil. Bien, ahora pasando a ver lo que es el método volumétrico, hicimos 5 mediciones. A recipiente lleno fueron 4, 700 milímetros, no se hizo por conveniencia el llenado total de 750, sino estandarizamos a 700 y finalmente tuvimos un remanente de 440 mililitros. Al final el volumen total fue de 3,24 litros o 3.240 mililitros. Y de aquí nos sale el caudal de la prueba, ¿no? El caudal experimental, el cual es dividir este volumen en el tiempo cronometrado, el cual nos da 3,24 litros, el cual es la conversión en un tiempo de 208 segundos. El caudal de la prueba experimental fue de 0,93 litros por minuto, o este valor de cual se usaba la tesis, 0,01557 litros por segundo. Es el caudal de salida o de fuga. Ahora, para ver los resultados del objetivo específico 1, describimos ya la configuración del modelamiento numérico usando ANSYS FX. Aquí se ve justamente cómo se ve la voluta al estar presurizada a 10 bares. Se ve que internamente en la voluta hay mucha presión, pero justamente al momento que se abre el opening, toda la presión tiende a fugar por este lugar, baja la presión de agua y justamente se afecta a toda la voluta. Aquí vemos una imagen más cercana, como es que hay puntos de baja presión cercanos a cero, y eso se ve justamente más adelante, vamos a ver los residuales. Estos puntos son muy críticos, eso se están indicando ya lo que dice la bibliografía sin calibración. Si es que esto se repite mucho en el tiempo, puede pasar de que esto arranque el material, puede ser el caucho, puede ser el acero, ya que se está generando pequeñas burbujas. Justamente en la simulación se vieron los vórtices, como es que el agua tiende a salir, se generan vórtices aquí, y eso hace que la presión sea bien baja, hasta hay valores de presión negativa. Si bien acá dicen pascales, están en el rango de 9 a la 0,5, lo cual indica lo que es 9 bares. Entonces, continuando a ver ya los residuales de la convergencia, si bien no se ve bien claro, estamos ya en el rango de muy cercanos a la convergencia, en el rango de iteraciones de 700 para lo que es el modelo estacionario, el cual nos indica que ha sido un éxito según la bibliografía. Y lo que son los residuales de turbulencia, vemos que en el rango de 700 también ya se están acercando a la convergencia para el modelamiento estacionario, el cual indica un flujo constante. Es decir, hay un inlet que está inyectando continuamente presión por la succión y el outlet o el opening, el cual es la salida. Entonces, ahora continuamos con los demás residuales, que son de la presión de volumen. Y finalmente este monitor, el cual hicimos de manera customizada con mi persona, el cual es el autor, para ver cómo es que varía el caudal de salida, que no se ve muy bien, pero el cual verifica que el rango de cero, al momento que se abre el opening, el agua tiende a volverse turbulento y fugar por la salida, y conforme va pasando el número de iteraciones, es decir, el tiempo, se va estabilizando a llegar prácticamente a valores muy cercanos al cero. Luego vamos a ver los resultados de la simulación transitoria, en la cual se ve de manera similar a la estacionaria, como es que al momento que está en el opening, la presión interna, la cual es muy grande, del rango de 10 bares, cae estrepitosamente al rango de casi 0 bares en la salida, ya que está igualando, la presión del ambiente. Y aquí se ve justamente el rango de los residuales. Aquí se hizo a diferencia del estacionario, que fueron 700, se hizo 1400 iteraciones, a lo cual demoró un par de horas, ya que es el método SST, es más robusto para recabar justamente estos datos de alta dinámica. En este caso vemos que ya está el rango de muy cercano a la convergencia, todo lo que son los residuales de momentum, turbulencia y volumen.
Luego vemos cómo es que se ve el modelo de turbulencia, el cual se vuelve más, se podría decir, más oscilante a partir de iteración 1000. En las primeras 1000 iteraciones son muy turbulentas, lo que es el modelamiento de las líneas de fluido. Aquí vemos lo que son residuales de volumen y aquí el residual del monitor que asigne cuál es el caudal de salida, en el cual vemos que inicia en cero, ya que no hay liqueo, no hay fuga, ya que es el tiempo cero, pero conforme se abrió el opening y se pasó el número de iteraciones, el agua empieza a salir, ya que es un modelamiento transitorio, empieza a oscilar, ya que el agua empieza a salir no de forma continua, sino va cayendo la presión hasta llegar a cero en el rango de 1400 iteraciones. Si seguimos dejando correr las iteraciones hasta 2000, 4000 o 5000, es posible que vaya a ser de cero, pero eso indica que hay una carga computacional más grande. Ahora vamos a ver los resultados del objetivo específico 2, el cual es la identificación de las variables y los parámetros que intervienen en este modelamiento numérico. Entonces, el caudal monitoreado de la previa hidrostática, como vimos anteriormente, es 0,015, 57 litros por segundo. Eso fue el caudal experimental que hallamos entre la división de volumen sobre el tiempo. Ahora, para la parte de identificación de variables, tenemos el factor de escala para el prototipo, que es el modelo real, físico en persona, y el valor del modelo CFD, que es el modelo de gabinete, escalado 10 veces menos. Tenemos el diámetro de succión para el modelo real, que es 500 milímetros, y para el CFD es 50, ya que está en el rango de 1 con respecto a 10. El diámetro del orificio de salida, acá sería 220, que es el agujero, no de descarga, sino de que estamos como que dibujamos simulando a un orificio de salida para el liqueo. Estamos simulando un defecto geométrico en las juntas de caucho. Este es el diámetro del orificio de salida para la parte experimental, y para la parte del modelo CFD, 2 milímetros. Y el volumen sería el volumen de la bomba, y acá el volumen de la bomba sobre 1000, ya que estamos hablando de lo que son metros cúbicos. Luego tenemos la identificación de parámetros físicos, como son la presión inicial, las cuales fueron 10 bares, 0 de presión atmosférica en transitorio, agua incompresible. Luego tenemos la identificación de parámetros de estabilidad en el tiempo, lo que son el flujo laminar y las capas de presión de la parte geométrica de la malla. Ahora, para los resultados del objetivo específico 3, el cual es estimar la precisión del modelo, haciendo el desarrollo para ver la precisión, tuvimos que apoyarnos en el análisis de similitud física, justamente para validar que lo que hemos hecho, ¿qué nos respalda que lo que hemos escalado está bien? ¿Quién nos respalda? Entonces, la similitud física nos valida esto. Entonces, para ello tenemos que nuevamente copiar los valores: 20 de diámetro del orificio de salida y 2. Entonces, nos está dividiendo 0.1. Entonces, tenemos una similitud del 100% para lo que es el diámetro del orificio. Aquí tenemos lo que es la longitud, ya que es como vimos, era un cilindro, el cual salía como el outlet 1, la longitud o la profundidad 23 y 2,3, 100% de similitud. El diámetro de descarga de la bomba, 450 milímetros y 45, 100%. Lo que es el diámetro de succión, una MDR 500, es decir, 500 milímetros de succión, y en el modelo escalado, 50, 100% de similitud física, y la relación longitudinal 100%. ¿Por qué no da 100%? Porque el software Autodesk Inventor es bien preciso. También usa lo que son el análisis, métodos, elementos finitos, lo que son los códigos abiertos, y entonces esto hace que la precisión sea muy exacta. Es por eso que tenemos 100% en lo que son el modelamiento escalado. Por toda escala sería 0,1. Hacemos relaciones de áreas y volúmenes mediante el análisis dimensional, ¿cierto? Luego el caudal real del prototipo sería el siguiente, el cual es la réplica de lo que vimos en la PPT anterior, el cual es del método volumétrico. El caudal del modelo sería en el rango de por 10. El caudal corregido escalado sería el rango del 10. Y finalmente hallamos el error que hemos tenido
y nos da un porcentaje de 2,3% en error de caudales. Luego tenemos lo mismo, diámetros, el agujero, el área, el caudal de salida, el cual es el método volumétrico, y el caudal corregido que hemos hallado manualmente. La densidad es la misma en ambos, ya que es el mismo fluido. La viscosidad dinámica también es la misma, es el mismo fluido, es por eso que no se escala. Al caso contrario que sí pasa en lo demás, que es las características geométricas y físicas. Luego hallamos lo que es la velocidad, haciendo la división de los caudales sobre un área. Lo mismo en el CFD y en el prototipo real. Aquí usamos medidas de gabinete y aquí medidas reales. Nos da estos valores. Finalmente hicimos una validación de lo que es similitud física y dinámica mediante parámetros dimensionales apoyándonos de Euler, haciendo la división entre la variación de la presión sobre la densidad por la velocidad al cuadrado. Nos dio el siguiente valor para lo que es el prototipo, es decir, el modelo real físico, y el número de Euler para el modelamiento CFD. Haciendo la resta y la división, nos da que el error en nuestro número de Euler, que es un parámetro dimensional, fue de 4,38%. Y ahora hicimos una validación por un parámetro adicional denominado el coeficiente de descarga, el cual mide la eficiencia de la descarga del orificio, el cual dice de la siguiente forma, ¿no? La división del caudal real sobre el área por la raíz de 2 veces la variación de la presión sobre la densidad. Tenemos una velocidad de la salida del orificio de 44,8 metros por segundo. Tenemos el caudal, luego para el modelo real y el prototipo. Y el error que nos arroja el coeficiente de descarga va del rango de 2,2%, 2,26%. Luego continuamos haciendo una validación dinámica mediante el factor de escala de longitud. Como vimos, es la longitud característica del modelo sobre el prototipo. Y tenemos el siguiente valor. Escalamos la velocidad mediante la misma división. Luego hallamos mediante la ley de escala de caudal por parámetros que son dimensionales. Nos da este valor de lambda al cuadrado de la longitud característica. Y dado que la velocidad es un valor constante, tenemos que este sería el nuevo factor de escala para la longitud. Luego hallamos la proyección de caudales, al igual como vimos inicialmente, que fue del rango de 10, pero el caudal sería del rango de 100. Y por lo tanto, el caudal de la simulación sería este valor. Mientras que el caudal de proyectado sería este valor de aquí, el cual es 0,01103. Y ahora, finalmente, ya para ir teniendo por lo menos 3 parámetros dimensionales, nos apoyamos en la fórmula de Torricelli, el cual nos dice lo siguiente: el caudal ideal sería al área por el volumen. Continuamos con el desarrollo del área, pi por el diámetro cuadrado sobre 4, ya que es un cilindro. Tenemos lo que es el área, la velocidad ideal, haciendo justamente algo similar al coeficiente de descarga. Tenemos una velocidad, este número es muy conocido y que lo vimos anteriormente, sale casi el mismo valor, el caudal máximo ideal, usando parámetros físicos del agua, la velocidad. Y lo que tenemos es de que sale un flujo máximo ideal de 0,1402 kilogramos por segundo. Entonces, ahora continuando para hallar el coeficiente de descarga, vamos a tener que el coeficiente de descarga va a ser igual al flujo máximo de la simulación sobre el flujo máximo ideal. Entonces, tenemos que según la simulación, el flujo máximo es de 0,11 kilogramos por segundo. ¿Cómo validamos ello? Aquí puse una captura en la cual puse una impresión en la simulación que se llama justamente el monitor, ¿no? U salida, que es caudal, sería igual al mass flow en el outlet. Y cuando le hicimos clic a este valor, nos arrojó este rango de aquí, que no se ve muy bien, pero sería el valor de menos 1,091 kilogramos por segundo, pero es menos porque es caudal de salida. Y haciendo la conversión, que es el valor de arriba, sobre el flujo máximo ideal, el cual hallamos en los cálculos anteriores, y nos da este coeficiente de descarga
Luego ya vamos a hacer el prototipo y mediante ya un cálculo de errores tenemos que el error en el canal de descarga entre el real y el de la simulación es de 2,29%. Ahora, el número de Euler, ya que estamos hallando tanto para la simulación transitoria y la simulación estacionaria, es que tenemos regular lo que es la validación por parámetros adimensionales. Hacemos nuevamente un cálculo similar a lo anterior, pero con valores ya de lo que es la simulación, en este caso transitorio, nos da Euler de 0,8 para lo que es el Euler de la simulación. Teniendo el Euler real que ya hallamos anteriormente, nos da un error de Euler de 1,25%. Entonces, ya viendo ya todos estos valores adimensionales, ya podemos apoyarnos en el análisis dimensional para hacer la validación justamente de este análisis CFD, para evaluar que los resultados son los óptimos, se acercan a la realidad. Entonces, ya llegando a la discusión de los resultados que hemos visto anteriormente en el desarrollo, como vimos, el caudal de salida fue de 0,01522 litros por segundo, pero la prueba experimental que vimos mediante el método volumétrico fue de 0,01557 litros por segundo. Estuvimos muy cerca, como se ve, y haciendo la resta y la división, tenemos que el error ha sido de 2,3% entre el caudal de salida del orificio, que simula a la fuga experimental, y el orificio de salida del CFD, del software numérico, es de 2,3%, ha sido casi exacto el valor de la predicción. Y luego los parámetros que intervinieron en esta prueba hidrostática, como el volumen inicial, las características del fluido, condiciones geométricas y demás, tienen bastante lo que es impacto en esta simulación. Se tuvo una presurización de 10 bares a menos de un bar en un paso de tiempo muy corto, a menos de un segundo prácticamente, porque si se dieron cuenta en el gráfico anterior, el número de iteraciones fue mucho, pero esas iteraciones eran del rango de 0,0005 segundos, entonces es muy pequeño. En un tiempo muy corto la presurización es brutal. Prácticamente existe el fenómeno llamado según la biología blowdown, y eso lo explica Moody y Fox, que en este caso, ¿no?, en sus libros explican este fenómeno, por qué es que sucede que este recipiente se presuriza muy rápido cuando se abre un agujero de salida, al tener una reducción drástica, ¿no?, de los valores que llegan prácticamente a cero. Como vimos en la imagen, había valores casi negativos que dan énfasis a lo que es la cavitación, una presión muy baja, y que dan las burbujas justamente de inclusión, ¿no?, que arrancan material, se da cavitación y arrancan material. Esto ocurre en la presión de vapor, como vemos, del agua a 25 bares, el cual es el agua que hemos usado a temperatura ambiente. Los porcentajes de error en la evaluación métrica fueron cero, ya que en este caso el software inventa muy preciso para lo que es dibujar piezas, y como la medición física también es precisa, ya que hemos usado regla, vernier, es que la precisión ha sido del 0%, el error ha sido del 0%, ya que la precisión ha sido del 100%. Entonces, el coeficiente de descarga y el número de Euler tuvieron errores del 2,26 y 4,48 respectivamente. ¿Y esto qué nos dice que es válido? Bueno, tenemos los autores Lipis y Liefeld, los cuales obtuvieron errores de hasta 24% en el número de Euler y menores a 1 en el coeficiente de descarga. Podemos son un poquito variables, pero tenemos autores que nos respaldan que esos valores son aceptables. Luego, el método que usamos fue el SST, el Shear Stress Transport, ya que es muy utilizado en el tema de los fluidos en comparación al calcio, ya que tiene mayor precisión justamente para lo que son trabajos de variación, como vemos de orificios de salida, paredes y walls. Eso lo corroboran, ¿no?, Mendoza Romero en 2018 y Huerta en 2013 en sus estudios, que usaron este mismo método para lo que es la simulación. Y finalmente las conclusiones es de que se elaboraron los modelos numéricos que permiten, a partir del escalamiento y la reducción geométrica, simular justamente y analizar de forma transitoria y estacionaria lo que pasa en la vida real. Mediante la comparación de caudales, ¿no? A 10 bares
al tener un orificio de fuga, el sistema se presurizó totalmente. Este fue el tiempo que pude hallar entre la sumatoria de los time steps de la simulación, ya que en lo que es la simulación transitoria no puse un inlet en comparación a la estacionaria, en la que sí requería un inlet de inyección continua de agua. Es por eso que el sistema se despresurizó en ese tiempo tan corto, ya que no tuvo una presión constante de inyección, ¿no? Entonces, continuando con las conclusiones, tenemos de que la precisión se basó en la validación geométrica, como vimos, y la dinámica mediante el análisis dimensional y dinámico a través de las operaciones transitorias y estacionarias. Es que se vio, ¿no?, el tema del indicador de salida, tuvo valores aproximados a la vida real, a lo que estudia el método volumétrico. Y bueno, estimados jurados, las recomendaciones que doy para futuras investigaciones son emplear un equipo de muy buena capacidad, ya que al inicio este trabajo tuvo bastantes inconvenientes, no tenía espacio disponible, se llenaba muy rápido, ya que esos temas de las iteraciones y el vallado abarcan mucho espacio. Una simulación pesaba al rango de 50 gigabytes y eso iba incrementando si se dejaba pasar más tiempo. Entonces se recomienda que a futuras investigaciones se use equipos de buena capacidad de procesamiento en lo que es el almacenamiento interno y el disco duro o el procesador, ¿no? También se sugiere afinar el vallado de zonas de mayor dinámica si se desea tener resultados más cercanos al cero en lo que es la validación dinámica. Se recomienda que el vallado sea más estricto en esas zonas de mayor dinámica, como se puede ver en el aula, en el inlet, ya que eso ayuda a tener más precisión en los resultados. Y para predecir los porcentajes de error experimentales, los cuales son a través del modelamiento del método volumétrico, es tener controles estrictos en estas pruebas volumétricas, aumentar el tiempo de forma correcta. En este caso, noté que al momento de colocar el recipiente hubo gotas de agua que se cayeron a los costados, por lo tanto no fue tan preciso. Es por eso que tuve una variación, ¿no? No fue el CFD exacto, hubo un error de 5%, 4%, y se justifica justamente en esos controles estrictos que quizás no se tuvieron en este caso, ya que es una bomba muy grande, de 500 milímetros de diámetro. Y esas son las tres recomendaciones principales que quería mostrar. Y por el tiempo, si me permiten, estimados jurados, voy a presentar un video en el cual se ve de forma breve cómo es que se da el tema de la presurización en el gabinete. Va subiendo, ¿no?, poco a poco, el agua ya está a tope en la bolita de la bomba, se va de la bomba. Conforme pasa el tiempo en minutos, la presión va subiendo de 0 hasta llegar a 10. Acá se ve cómo es que se ve el liqueo. Este no es el caso justamente, claro, es el caso de la tesis. Ahí se vio cómo es que el agua está goteando, la presión va cayendo, pero va aumentando a la vez. ¿Por qué? Porque el sistema está presurizando constantemente, es decir, se puede decir que está pasando un fenómeno estacionario, ya que hay inyección constante de agua. Ahí está cayendo el agua, ahí estoy recolectando la mayor cantidad de fluido. En este video de acá se ve otro, bueno, por dónde es que se ocurría la fuga. Ahí se ve justamente cómo cae el agua. Es por eso que ahí en esa zona dibujé el cilindro que simula el orificio de salida. Ahí se ve cómo es que el agua va cayendo. Y en paralelo está cronometrando el tiempo. Ahí me estoy poniendo los FPs para poder agarrar este dispositivo y poder recaudar el volumen en un recipiente que nos permita justamente verificar cuál es la cantidad exacta de agua. En este caso llené el recipiente, lo llené creo que al tope, por eso que boté una pequeña cantidad para estandarizar a 700 milímetros, como se explicó en el desarrollo de la tesis. Y luego pasando a la siguiente diapositiva, tenemos unos videos cortos de otros tipos de fuga. Si me permiten, aquí se ve un chorro de agua que está saliendo, que no es el caso que pasó en la tesis que fue aquí, sino que es como un anexo, en el cual producto de un incorrecto torque entre las puntas de caucho y terminal de gasket, se produce justamente un gap, una luz, y eso hace que el agua
cuando va presurizando de 1, 2, 3 a 4 bares, la presión es más y entonces el agua tiende a salir por el camino más fácil, ¿no? El más corto, y cae el agua. Luego tenemos un video adicional de otra bomba en el que se ve un liqueo justamente por acá. El agua está cayendo y el operador está tratando de ver por dónde, ¿no? Justamente es en la zona de las bridas. Esto ya es un efecto más que todo mecánico. No hay planitud entre las juntas. Y al tener planitud, el agua tiende a vencer a la fuerza mecánica del torque y cae. Y esta es otra bomba, como se ve acá, la base roja. Otro tipo de fuga, justamente. El agua cae como sudor, ¿cierto? Entre las juntas de caucho. Esto de gas negro es la junta de caucho, ya que son dos carcasas partidas, unidas por pernos y tuercas. Y bien, estimados miembros del jurado y asesor, eso ha sido todo el desarrollo de esta tesis. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, continuamos entonces con la segunda parte, una parte protocolar, de rigor. Vienen entonces las preguntas por parte del jurado. Les doy la palabra entonces al magister ingeniero Julio Jesús Cano Vargas. Por favor. Bueno, Julio, ¿no? Sí, correcto. Ahí. Mira, me parece bastante interesante la exposición, la prueba que ha mostrado, sobre todo la última parte, ha sido más gráfica y didáctica de entender cuál ha sido el trabajo. Creo que dentro del espectro de mecánica de fluidos tiene que haber este ejercicio del modelamiento como una herramienta más para la tarea del día a día de nosotros. Entonces, bajo esa perspectiva, yo he ido anotando algunas preguntas y creo que se pueden resolver todas. Pero hay una pregunta que se me ha ocurrido respecto a la parte introductoria de la parte problemática. Me causa curiosidad, esta bomba se utiliza en procesos mineros. Correcto. ¿En qué proceso minero específicamente se utiliza esta bomba y para qué fines se utiliza esta bomba? De acuerdo. Esta bomba se usa en lo que es el rubro minero industrial, en lo que es un transporte de pulpas. Le dicen MD, es mill discharge, es de bajo molino de bolas. Lo que hace es recaudar el producto del molino de bolas, el cual se combina con agua y lo transporta a otro punto, ¿no? Las bombas son usadas para transportar el fluido de un punto a otro. Lo transporta al siguiente proceso, del molino de bolas, puede ser el pesador o el flotador, en este caso el circuito de flotación. Y las industrias la usan para lo que es transportar papel también, ¿no? De lo que es ya un proceso a otro. Ese es el uso y el propósito justamente es transportar de un punto a otro fluido o slurry en este caso. Molino de bolas, expresador u otro tipo de actividad similar de transporte de fluidos. Correcto. Lo digo porque tu tesis está enfocada en alguna de esas capacidades de la bomba. O sea, cada proceso para el cual está enfocada esta bomba debe tener unas condiciones de diseño o de presión para su funcionamiento. Sí, correcto. Entonces, en este caso, tu prueba para qué tipo de bomba y para qué tipo de proceso ha sido adecuado. De acuerdo. Esta bomba ha sido seleccionada para el equipo de propuestas para lo que es alimentar a ciclones que ya llevan el relave a lo que es la presa de relaves, justamente. Entonces, esta bomba tenía que trabajar a una presión de, en este caso, 5 bares. Es por eso que la norma nos dice que como mínimo debemos testearla a 7.5, pero se optó por testearla a 10 bares para ya, se podría decir, testear la capacidad estructural de los demás componentes. Esta bomba fue específicamente para alimentar ciclones. La otra pregunta es, según tu experiencia profesional y además de parte de la tesis, ¿cuáles son esas 3 variables sensibles que crees que determinó el resultado de un error menor al 5% o que entiendo que es bastante bueno, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuáles son esas 3 variables sensibles? Sí, a ver, variables específicas que analizaron tener un error bien bajo fue la precisión del software que usé, en este caso Inventor y ANSYS. Luego las variables humanas que tuve al momento de hacer el método volumétrico, cronometré de forma correcta el tiempo, pero quizás el volumen, como vimos en el video, hubo gotas que se escaparon y eso le dieron un error del 5%, que impidieron el 0%.
Finalmente pueden ser variables ambientales, también se tomó la temperatura del agua para validar que sean 25 grados centígrados, ¿no?, del agua Celsius. Me refería más en variables en el software. Tú has hecho una descripción inicial de las variables que utiliza el software para poder simular esta prueba de extracto. Entonces, dentro del software, ¿qué variable pensarías que si se manipula de manera incorrecta generaría un error superior a ese 5%? Genial. Definitivamente sería la presión relativa del ambiente. En este caso, hicimos ensayo de error, pusimos 0 pascales, lo que es la temperatura atmosférica, la presión atmosférica. Pero ¿qué pasaba si poníamos 1? La simulación ya cambiaba de rumbo, fallaba, presentaba errores, ya que justamente no sé, lo que era la variación matemática interna del software hacía que la convergencia no se dé y falla la simulación. Entonces son importantes la presión de referencia, la presión relativa, la temperatura del agua y lo que son la asignación de las caras, la salida, la entrada y lo que es la pared, los walls. Pasaba de que a veces en el ensayo de error no se ponía correctamente la variable geométrica de una pared y luego cuando ya está importado al CFX no te reconoce la geometría porque hay algo que te ha faltado lograr, hacer un name selection. Creo que mencionaste la presión relativa ambiental. Sí. Ya, esa es una variable sensible. Correcto. Entonces, y leyendo la siguiente pregunta, ¿qué limitaciones tiene el modelo entonces para su uso? Si es que es para una variable de presión específica, a una altura específica, en donde la presión puede variar por la sierra, o una que funcione en la costa. ¿Hay alguna condición para que tu modelo pues, sea aplicable? ¿No? Porque debe tener cierta limitación de uso, ¿no? Sí, correcto. Este modelo específicamente ha sido desarrollado para agua limpia, agua sin sólidos suspendidos. Hemos usado agua limpia, temperatura ambiente. La presión, como bien usted menciona, también puede ser cambiada. Nosotros tiene referencias como a nivel del mar, pero como usted bien menciona, a nivel de la sierra puede variar. ¿Sí? Ese contemplaba bajo esa condición. Agua limpia y temperaturas normales de ambiente y presiones. ¿A una altura en particular esa presión? En este caso ha sido contemplado a lo que es el nivel del mar. A la costa. Sí, a costa. ¿Y cómo determinaste, ya un poco más específico del modelamiento, cómo determinaste que el mallado era el adecuado para obtener ese error? Porque me imagino que el mallado también tiene su juego de papel en este porcentaje de error. ¿Hiciste pruebas de ensayo para cambiar el mallado? ¿Encontraste algún coeficiente estadístico o un coeficiente de estabilidad para decir este mallado es el que cumple cierto rigor? Sí, definitivamente, señor ingeniero. Hicimos primero un mallado grueso, no tan fino, de tamaño de malla 5 milímetros. Probablemente en la escuela nos fomentan cuando hacemos modelamientos grandes. 5 milímetros es lo estándar, pero los resultados no llegaban, no se daban. Entonces tuve que afinar a 2 milímetros, 1 milímetro, 0.5 milímetros de tamaño de malla en un modelo que usted fue escalado. Si bien en la vida real es 50 centímetros de succión o 500 milímetros de succión, a nivel computadora se escaló de 1 a 10, se vuelve más pequeño el modelo, el prototipo, ¿no? Entonces eso hizo de que el mallado tuviera que ser más fino. Entonces es muy importante, tiene bastante impacto un correcto mallado. Como les comenté, hice un mallado de 5 milímetros, los resultados no fueron los adecuados, pero al hacer un mallado estructurado y localizado en los puntos de mayor dinámica que uno ya deduce que serían la entrada y salida, se tuvo resultados más cercanos y más. En lugar del mallado de todo el área. Correcto. O sea, es un mallado mirado. Correcto, sí. Pero debe haber algún punto en el que el mallado pues, no debería bajar demasiado, porque ya genera lo contrario, errores no favorables. Entonces, las pruebas, imagino que están en función a llegar a un equilibrio entre el mallado y quizás el tiempo de ejecución de la simulación, ¿no? Sí. Que normalmente ese es el coeficiente de estabilidad que se maneja en el modelamiento. Sí. Por eso te preguntaba si tú llegaste a hacer ese análisis de estabilidad para decir, ok, este mallado debajo de 0.5 es imposible porque sale resultados absurdos. Correcto. Sí, tiene totalmente sentido. Nosotros basamos en el número de Courant
vimos de que el número de corral ¿qué pasaba si teníamos mallado de 5 milímetros? El número de corral era mayor a 1, el cual estaba erróneo. Entonces tuvimos que afinar el mallado, íbamos así haciendo lo que es ensayo y error, y llegamos a un número de corral ya bien aceptable, a números otros de más de lo que nos define la calidad de la malla, estables según la bibliografía, y eso hizo de que nos definamos específicamente por un cierto tamaño de malla. La última pregunta es, bueno, llegaste a un resultado bastante aceptable, de más del 5% en temas de error. ¿Qué haces? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Tienes un modelo que cumple cierto porcentaje de error aceptable. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Que no lo vi en tu recomendación. ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, a ver, como buen ingeniero mecánico de fluidos, yo creo que el siguiente paso es publicar esto, mostrar a las demás personas cómo es de que este método que he realizado puede ayudar a futuras predicciones de pruebas hidrostáticas para empresas que vean algo similar, que quieran no hacer un gasto en vano, no sé, quieren construir un banco de pruebas y es muy caro, pero vemos que la precisión es muy exacta. Entonces, yo creo que corresponde una publicación, enseñar a los demás estudiantes, a las demás personas, a que el software ANSYS y específicamente este modelo que se ha realizado es bien robusto y puede ayudar a reducir costes, ya que el porcentaje de error es bien aproximado al cero. Claro, porque tú generas un aporte científico o ingenieril a partir de tu tesis, pero ahora el siguiente paso, ¿cuál es? Muy bien, la publicación parece genial, pero por ahí tú podrías, no sé si en tu unidad de trabajo o en otra unidad minera, de repente, llegar al punto en, como tú dices, economizar la parte de los procesos, de los errores que se suelen tener en los procesos mineros, ¿no? Sí. Entonces, de repente tu trabajo puede ser para una bomba centrífuga muy particular, puede servir para elegir la mejor bomba centrífuga bajo la geometría, bajo las condiciones de revestimiento, lo que es conveniente que se evalúe en tu simulación, la mejor que se adecuaría a un proceso minero en particular. De manera que no se compre cualquier bomba centrífuga, sino que se compre aquella que el cliente necesita para ese proceso en particular. En este caso lo has hecho para un transporte largo, pero quizás bajo, por ejemplo, para un espesamiento o para la recepción del líquido proveniente del ciclo de molienda, tengas que tener otras consideraciones de presión. Entonces, bajo esa perspectiva, tu tesis está enfocada para un ejemplo muy particular que se puede extender y que podría economizar la parte nuclear de un empresario minero, ¿no? Que es bajar los costos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, tú podrías ubicar y vender o conversar con gente que trabaja en minera para venderlo de esa forma. Y esta podría ser un trabajo. Muy bien, muchas gracias. Bien, te agradezco entonces la introducción del magíster Julio Quijano Pérez por sus preguntas, ¿no? Bueno, como es de esperar, de costumbre, entonces sigue entonces las preguntas del asesor, del magíster Roberto Segarra Velázquez. Ingeniero, tiene la palabra. Tienes suerte que eres mi asesorado. Bueno, primero voy a absolver una pequeña duda del ingeniero Julio. Hay un proceso que no está dentro del documento, que es la calibración de malla. Entonces, dentro de la calibración de malla, lo que se hace es un mallado primigenio con la malla, digamos, por defecto del software, y luego se va desarrollando un mallado más fino, más fino, más fino, y se va haciendo un control con unos indicadores dentro de ANSYS, que es el Mesh Metric, que tiene unos indicadores como el orthogonal, el spines, que le da un rango de aceptación de malla. Entonces, si el rango está muy cercano al cero, entonces es una buena malla. Ese es el indicador que usamos cuando modelamos con ANSYS aproximadamente. Bueno, eso es solamente para aclarar el tema. Julio, ahí tengo una duda. Tienes, dentro de tu proceso de recolección de información,
hay una o dos pruebas en las que del total de líquido que has recolectado, una parte tuviste que retirar para poder estandarizar a los 700 milímetros. ¿Eso es cierto? Sí, correcto. ¿No crees que eso hubiera generado un mayor porcentaje de error en los resultados? Sí, pudo haber generado mayor porcentaje de error, pero lo bueno es de que este volumen que se puede decir scrapeé o deseché lo basé nuevamente en la tina receptora. Es por eso que lo volví a medir. Pero ¿qué hubiera pasado si lo botara en el drenaje que estaba al costado? Era volumen que perdía, pero usando el mismo tiempo, entonces no iba a ser exacto el volumen total recaudado. En este caso, el agua que regresaba era en la tina receptora, o sea, seguía teniendo control del volumen recaudado en el tiempo. Pero si lo botaba al desagüe que está al costado, perdía volumen en el mismo tiempo, entonces no iba a ser exacto el método volumétrico. Pero se mantiene el error si es que tú estás de todas maneras, de cierta forma, manipulando la prueba y error, ¿no? O sea, la idea es captar la totalidad del agua y colocar lo que encuentres, ¿no? Sí. Y de acuerdo a lo que te salga es lo que tienes que... Entiendo que haciendo un balance no va a haber cambios, ¿no? Pero de todas maneras es algo como que una visión un poquito sesgada y no te saldría exactamente 700, debería salirte, no sé, 715 y en el otro 680, que en promedio te va a salir lo mismo, pero tienes el porcentaje de error. Me parece que debió ser un poquito más, menos estandarizado y más real. ¿Ya? Y bueno, esa fue mi consulta. Y lo último es, aparte del problema de la capacidad de la computadora, ¿cuál ha sido el principal problema en el desarrollo de la tesis? El principal problema ha sido definitivamente la persona, la voluntad de la persona afecta bastante. Si uno se relaja, el tiempo pasa y la tesis se va alargando. Y el otro punto ha sido, se podría decir, bueno, aparte del tema computacional, ¿no? Ha sido, creo que más que todo ha sido la persona, sí, definitivamente. ¿A qué te refieres con la persona? O sea, para ti. Para mí, sí, Puede ser, no, por eso que me parece curioso. Es un tema más personal. ¿Crees que el problema eres tú porque no has podido hacer una buena tesis? ¿O a qué te refieres con la persona? No. Me refería, por ejemplo, que hubiera mejorado la tesis, se podría decir, o aconsejarlo en mejor tiempo, mis ganas de seguir avanzando, ¿no? Me lesioné al inicio, se pausó un poco el tiempo, luego inicié labores nuevamente, se pausó, entonces quizás si no me lesionaba y cosas así, pudo haber mejorado el tiempo, pero la calidad de la tesis yo creo que iba a ser la misma porque el conocimiento es el mismo. Sí. Y me refería más a todos esos temas de tiempo, básicamente. Sí. Esto Bien, entonces como parte final de la ronda de preguntas, entonces le toca al presidente. En tema de bombas siempre hay detalles, y como dicen, en los detalles está el diablo, ¿no? Es interesante realmente la manera como han planteado la prueba, en primer lugar, y dos, o sea, la astucia de haberlo hecho incluso con ANSYS, ¿no? Entiendo de que realmente con cierta capacidad de fuga, entonces te puedes dar cuenta de que no deberías seguir haciendo la prueba porque no vas a llegar a la presión. Entiendo que ese ha sido el aporte fundamental, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de que no se simulan las holguras radiales en los sellos del laberinto, por ejemplo, o no se simulan los planos de lubricación. Entonces, es algo muy parecido, ¿no? Lo que sí quisiera que un poco más me detalles, ¿no? ¿Cómo es que llegas a la conclusión de que sí se vaporiza realmente el agua cuando va saliendo? O sea, ¿cómo tú entiendes físicamente eso? La simulación te lo puede mostrar, pero yo quisiera que tú me
en el orificio, porque tú has simulado un orificio, Sí. pero tú ves en la realidad que fuga, funciona. Entonces, físicamente, ¿cómo ocurre esa vaporización? Está bien. Yo considero que esa vaporización de agua se debe a la variación de temperaturas, ¿no? A la presión de vapor del agua, ya que la presión interna es bastante, es 10 bares, en la escala de Pascal es muy grande, y la presión de ambiente es otra. Entonces, esa variación de presiones hace de que las temperaturas también varíen, y por consiguiente se da la presión de vapor en la salida. Eso es lo que pude averiguar. Vi bibliografía, vi por qué pasaba. Es más, en una prueba que hicimos, el torque, o sea, hay tablas que nos dan los torques, ¿no? En las juntas, para gasquetes el 3% de compresión, y las burbujas no eran, bueno, no era así como se veía en el video, que era un chorro constante, como un sudor. Era prácticamente como vapor de agua salía. Y era, qué raro, ¿qué sucede acá? Entonces, depende bastante del orificio de salida. Si es más pequeño, definitivamente la velocidad de salida es mayor, al tener un diámetro más pequeño. Y eso hace también que la presión de vapor se alcance más rápido, se condicione la salida. Eso hace de que se pueda notar como que una vaporización, posible cavitación en la salida. Claro, o sea, no solamente hasta lo veo, no solamente hasta lo veo determinar que hay fugas, sino que la probabilidad de daño posterior cuando el equipo esté trabajando incluso. Sí, o sea, por eso es muy importante lo que has hecho, ¿no? Al igual que entonces estoy de acuerdo, porque deberías publicarlo, bien muy interesante, ¿no? No solamente hasta el día de hoy, escuchándote, entonces he entendido mucho más de lo que había leído. Realmente yo no tengo más preguntas, para mí está bien claro lo que has hecho. Lo que sí hay detalles como lo que te comentó tu profesor, ser bien estricto con el muestreo, ¿no? Es muy importante porque eso es lo real que está sucediendo y la comparación. De hecho, un 5% en comparación es bastante acertado, ¿no? Te puede dar una luz muy clara de lo que está pasando, ¿no? Con respecto al tema de mayor, yo diría que también un poquito más allá, no solamente con el tema del tamaño de malla, sino obviamente la independencia de malla, ¿no? La aplicación del white class, por ejemplo, también. Todas esas cosas son muy importantes, que te va a ayudar enormemente. Y qué bueno que apliques eso en la industria, ¿no? Que es en algo en el cual tus profesores hemos colaborado en ello. Y da gusto que sí lo apliquen. Por mi parte, yo no tengo ninguna pregunta, ¿no? Más bien, si por ejemplo los jurados tienen alguna más aclaración que necesiten, todavía no termina. ¿Sí? Un poco curioso, o sea, las mediciones son muy precisas. Eso es lo que te decía. ¿Por qué 700, y después 440? Bueno, más allá del bajón, ¿por qué es tan exacto? O sea, siempre caía el mismo. Porque yo lo que vi es variabilidad en el agua. Esa es la sensación que. ¿No? Que Eso es muy bueno. Yo, mi opinión es que deberías haber puesto los valores tal cual te salían en la medición, ¿no? Eso podría haber sincerado tu validación y después tu calibración. Yo no creo que eso haya sido un sesgo orientado, pero sí puede llevar a su eficacia. Yo no me había dado cuenta de eso hasta que se lo comentó, pero no sé, desde la perspectiva mía, deberías tener una nota quizás para aclarar esos valores. ¿Bajo qué supuestos tiene 700? Quizás para uniformizar porque se debe, según la condición del modelo, tener valores ¿no? Entonces ahí ya le quitas la suspicacia. Sí. Explica. Ya, eso es. ¿Sí? De acuerdo. Está bien, sí. Bien, entonces, por favor. Todas las indicaciones que se hayan dado acá se tienen que implementar en la tesis. En las notas del ingeniero y los comentarios que se hayan acogido. ¿Sí? De acuerdo. Sí. Sí. Entonces, la forma protocolar entonces que sigue, el acto protocolar es que la comisión tiene que sesionar para evaluar entonces lo que hemos escuchado el día de hoy, pero para ello necesitamos entonces que nos invitemos a retirarse momentáneamente de la sala. De acuerdo, está bien. Antes quería darles un presente, ¿no? Para que puedan. Al final.